cómo hago mi podcast o anteriormente cómo hacía mis transmisiones por Radio DG. Bueno, en el aspecto técnico obviamente son dos situaciones muy diferentes de las que tendríamos que hablar totalmente por separado, pero lo que me importa a mí realmente no es cubrir el aspecto de cómo llegan las transmisiones de radio a sus oídos o cómo llega un podcast a sus oídos, sino todo lo que viene antes, específicamente mi selección del tema, mi preparación, etc. Creo que lo primero de lo que tengo que hablar es de la selección de un tema. ¿Cómo escoges el podcast que haces? ¿Cómo sabes que vas a hacer un podcast? ¿De qué vas a hacer un podcast? Y específicamente, ¿cómo sabes que quieres hacer un podcast? ¿Es el mejor medio para lo que quieres transmitir? Esa es otra muy buena pregunta. Eso yo no te lo puedo contestar. Efectivamente es algo que va a depender del contenido de cada persona. Lo que yo sí puedo contestar definitivamente es cómo decidí yo hacer un podcast. Y lo que puedo decir ante todo eso es que decidí hacer un podcast porque comencé a escuchar podcast. Hay otros factores, hay otras razones. Hay razones técnicas y hay razones, me atrevo a decir, psicológicas para escoger hacer un podcast. Específicamente porque el contenido que a mí me interesaba hacer era de palabra, oral. Y porque, honestamente, editar video es un infierno. Es un infierno con el que normalmente no me gusta lidiar. Y bueno, ahora lo estoy haciendo. Mi principal inspiración entonces vino de podcast. No sabía realmente por dónde comenzar. Hay un mercado enorme de podcast allá afuera. Y la mayor parte del tiempo uno comienza por los temas que le interesan. No necesariamente por los nombres de los buenos o malos podcasts. Lamentablemente me topé con que la mayoría de las fuentes que cubrían los temas que a mí me interesaban, específicamente en español, no eran las mejores. Así que comencé a buscar podcasts en otros idiomas, específicamente en inglés, que es lo que quizá después del español es lo que me resulta más fácil de escuchar. Y gracias a las recomendaciones de gente que era más avesada que yo en el podcast, pude encontrarme varias joyas. ¿Qué encontré? Encontré cosas como S-Town, Serial, Lore, Last Podcast on the Left, Welcome to Night Vale, Wizard and the Bruiser. Vamos rápidamente hablando un poquito de cada uno de estos ejemplos que les di. S-Town y Serial fueron los dos podcasts que escuché primero y definitivamente me cambiaron la forma de pensar. Son podcasts serios, periodísticos, son podcasts que dejan muy poco a la duda y a la imaginación y mucho a la reflexión profunda. Específicamente S-Town me cambió la manera de concebir lo que era posible dentro del mundo del podcast. S-Town es un podcast sobre un hombre que crea un laberinto en su jardín y a raíz de ese laberinto se vuelve un personaje infame en su comunidad y esto lo lleva a terminar involucrado con una serie de misterios y crímenes. Y esto que les estoy diciendo, por cierto, no es ficción, es totalmente real, es un podcast crónico. Serial es el podcast original de los mismos creadores de S-Town, que son, me parece, las mismas personas de This American Life y son la red de podcast más grande de este planeta, si no estoy equivocado. Eventualmente giré a nuevas ideas hacia un lugar más acercado a lo que a mí me interesaba decir, que era más misterio, más ficción, más historias oscuras. Y fue así que encontré Lore, L-O-R-E, Lore. Lore es el podcast de un muchacho, hombre, señor llamado Aaron Mahnke, que básicamente hace lo mismo que yo hago hoy en día, con algunos twists, con algunos giros ligeros.
Aaron Mahnke es un creador de contenido de podcast oscuro, de historias fascinantes, interesantes, un poco más enfocado hacia lo histórico que hacia lo fantástico, pero casi en partes iguales. Lore sentó las bases de lo que iba a ser eventualmente Bajo el Puente del Troll, que es mi podcast. Una mezcla entre fantasía e historia, donde el enfoque fuera contar buenas historias. Historias oscuras, historias aterradoras o preocupantes, pero siempre desde lo bien investigado. Nunca desde un juego y una broma, que es algo que a lo mejor las personas más acostumbradas a escucharme anteriormente en mi programa de radio extrañarán, ¿no?, de este podcast. Mi intención no es hacer el siguiente podcast popular de chistes con poquita información al fondo, sino hacer un podcast totalmente dedicado a lo informativo. De ahí brinqué a algo mucho más parecido a lo que hacía en radio, que fue escuchar The Last Podcast on the Left. Por supuesto, el podcast más escuchado de todo Spotify y un monstruo que ya tiene su propia cadena de otros programas, como el mismo Wizard and the Bruiser, del que voy a hablar en un momento. Last Podcast on the Left definitivamente es su propio monstruo. Si alguna vez han escuchado Leyendas Legendarias, The Last Podcast on the Left es el original. Es ese programa, ese generador de contenido que tiene un balance más o menos adecuado entre contenido de crimen verdadero y algunas historias de fantasmas y leyendas mezclado con comicidad. La gran diferencia con The Last Podcast on the Left y algunos otros shows o podcasts similares es que no cambian sus hosts. Sus hosts no rotan, son siempre las mismas 3 personas. Un investigador, un host y una persona que hace las veces más bien como de cómico entre medio de las otras 2 figuras. Finalmente tenemos los otros 2 ejemplos que mencioné, Welcome to Night Vale y Wizard and the Bruiser. Night Vale es un podcast muy famoso sobre fantasía oscura, que definitivamente los fanáticos de la fantasía oscura que entiendan y hablen inglés deberían escuchar, y que mezcla un enfoque radioperiodístico. Es como si fuera un programa noticioso, pero que solo da noticias falsas que tienen que ver con fantasía, noticias que son totalmente imposibles, noticias sobre monstruos y extraterrestres y fantasmas y dragones. Es muy interesante, pero definitivamente es un enfoque, me atrevo a decir, totalmente distinto a lo que a mí me gustaba hacer o lo que me llamó la atención hacer en el mundo del podcast. Finalmente, Wizard and the Bruiser, que podemos rudamente traducir como El Mago y el Golpeador, es un podcast de cultura popular donde cada episodio se dedica específicamente a un tema de cultura popular. Puede ser un videojuego, una película, un director, un fenómeno cultural. Siempre que sea cultura pop, ellos lo cubren. Los 2 hosts son cómicos que al mismo tiempo hacen una muy ardua investigación. Y honestamente es uno de los podcasts que más escucho todavía hoy en día, porque además es un gran balance entre información y entretenimiento. Lo único lamentable de este podcast es que cada tema se agota en un episodio y se acaba, ¿no? Se termina el episodio y ya no se habla más. Si acaso los hosts cubren 2 episodios de un mismo tema y no más. Y siento que eso lastima un poco la profundidad a la que se puede llegar con ciertos temas que definitivamente exigen un abanico mucho más amplio de temáticas. Uno no puede hacer si no consume. Tú no puedes hacer cine si no consumes cine. No puedes, obviamente no puedes hacer, no sé, música si no consumes música. No puedes hacer arte si no consumes arte. Y esto también aplica en gran medida para el podcast. No puedes simplemente lanzarte a hablar enfrente de un micrófono, a mi percepción, y esperar que tu carisma y un par de chistes mantengan el interés de una audiencia. Puede funcionar por un tiempo
y puede funcionar de manera limitada. Pero si realmente quieres crear contenido para podcast, necesitas consumir una gran cantidad de podcast. Y esto creo que va a ser fundamental en lo que yo tengo planeado también para el futuro de Bajo el Puente del Troll. El siguiente punto es equipo, que definitivamente es algo que sé que a mucha de la gente que me escucha le interesa, porque sé que ustedes mismos están interesados en hacer su propio podcast. Entonces, en cuanto a equipo, la pregunta ¿qué uso y cómo? Es complicado y ha ido variando con el tiempo. Actualmente, ahora que he comenzado a hacer mis videos de YouTube, estoy usando este micrófono que ven aquí, que es un HyperX Quadcast. Es un micrófono noble con una cápsula de condensador bastante versátil, vamos a decirlo. Es un micrófono que tiene 4 modalidades de grabación. Tiene una modalidad cardioide, tiene una modalidad omnidireccional, tiene una modalidad estéreo y tiene una modalidad bidireccional. Esto significa que este micrófono puedo hablar yo de frente a él de cerca con la modalidad cardioide. Puedo moverme de lado a lado, cosa que no van a escuchar en este momento porque está en cardioide. Y graba en estéreo, es decir, me movería yo en sus oídos al momento de hacer la prueba. Puedo grabar a 2 personas hablando frente a frente con el micrófono en medio en bidireccional, o puedo grabar un cuarto completo con el omnidireccional. Este micrófono además fue mi selección para videos de YouTube por una razón muy simple. Es bonito, es atractivo en cámara, tiene este brillo LED rojo que se apaga si apagas el micrófono o si lo pones en mute. Voy a ponerlo en mute un segundo. Y bueno, pueden ver que tiene un cierto atractivo visual, te avisa de alguna manera cuando está grabando. Tiene un muy buen sonido, aunque no es el mejor micrófono plug and play que he utilizado. Este, por supuesto, es un micrófono USB plug and play, donde todo el sonido queda procesado a través del micrófono. Los audífonos se conectan directamente al micrófono. Tiene una entrada de 3,5 para tener un monitor en 0 latencia, lo que significa que te puedes poner los audífonos directamente conectados al micrófono y escuchar tu voz exactamente como está entrando y saliendo del micrófono, sin necesidad de pasar por la tarjeta de video de la computadora, que puede darte un cierto retraso, etc. Tiene su propio volumen, es decir, su propio nivel de ganancia en la parte inferior, que francamente no es ideal. Y por supuesto tiene algunas peculiaridades, como que su base antichoque, la base que de alguna manera impide que el ruido moleste o vibre dentro del micrófono, está atornillada al micrófono, cosa que no es lo más conveniente cuando quieres estar cambiando de base. Afortunadamente, las 2 bases donde yo uso este micrófono tienen el mismo tipo de entrada y puedo desenroscar la base completa y reenroscarla en otro dispositivo. En realidad, el micrófono que más utilizo para grabar mi podcast es un pequeño Yeti Nano. Es la versión pequeña del Blue Yeti, el famoso micrófono plug and play más vendido quizá del mercado, o uno de los más utilizados en el mercado. La única diferencia entre el Yeti y el Yeti Nano es que tiene menos modalidades, por decirlo así. El Yeti Nano tiene solo 2 modalidades, que son cardioide y omnidireccional. Honestamente, como solo utilizo la modalidad cardioide, es todo lo que necesito de ese micrófono. Tiene mejores graves, tiene su propio volumen, pero no tiene ganancia. La ganancia solo es digital, es interna, se tiene que manejar desde un software en la computadora. Siempre la mantengo al mismo nivel, más o menos, pero no tiene una ganancia externa como el HyperX Quadcast, que puedes regular el volumen con una perilla con la palma de tu mano. El Yeti Nano es un micrófono en apariencia más limitado, pero su cápsula de condensador tiene mejor calidad que el Quadcast que estoy usando en este momento. Nada más es un micrófono que tiene 2 desventajas. Uno, es feo, podríamos decir, no ideal para un video.
Y la segunda gran desventaja es que es un micrófono hecho de alguna manera para molestar o para incomodar con el hardware con el que lo usas. La mayoría de los micrófonos, como este mismo, tienen una rosca universal que se puede vincular a casi cualquier base de sonido. El Yeti Nano posee un adaptador para esa rosca, pero la posee incrustada en la parte de abajo del micrófono. Se puede desatornillar, sin embargo, se incrusta de manera que el micrófono no tiene montura de antichoque. En otras palabras, si golpeas un escritorio o golpeas accidentalmente con un pie la base donde estás usando el micrófono suena considerablemente, cosa que no necesariamente pasa con este HyperX Quadcast, que tiene una montura de choque que evita ese tipo de problemas. Esos son mis dos micrófonos principales, un Yeti Nano y un HyperX Quadcast, que utilizo para cuestiones diferentes. El Yeti Nano tiene mejores graves, dado que los micrófonos plug and play no se pueden ecualizar. Lo ideal es que la ecualización base de cada micrófono te funcione. Por supuesto, cada micrófono que utilices debes usarlo siempre con una pantalla anti-pop, un pequeño dispositivo que te permita eliminar los plosivos de tu léxico. Plosivos, ¿a qué me refiero? Bueno, todas las palabras como Paco, piensa, pizza, poder. Todas las palabras en las que, específicamente con la letra P, tus labios arrojan aire hacia el micrófono. Esos se llaman plosivos. Y es importante tener, como en este caso, una pequeña pantalla de choque que no sé si alcancen a ver, pero está montada en la parte frontal de este micrófono. Y mis otros micrófonos de uso cotidiano tienen estas pantallas de tela de nylon que son un poco más aparatosas y más grandes, pero que cubrirían incómodamente parte de mi rostro en esta grabación y serían más incómodas. Cuando no estoy utilizando estos micrófonos plug and play, utilizo una consola PV6 USB. Esta es una consola de 9 u 11 canales, no estoy totalmente seguro, pero estoy seguro que la están viendo en pantalla en este momento. Y esta consola, que es vieja, tiene yo creo que cerca de 10, 11 años, es una consola guerrera, es una consola fuerte y es una excelente herramienta de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usar una consola en vez de un micrófono plug and play? Todo depende de tus intenciones. La tarjeta de sonido interna de la consola no solo te permite conectar múltiples dispositivos o micrófonos, que es mi intención para usar ese dispositivo. Cuando necesito hacer entrevistas, cuando 4 o 5 personas necesitamos hablar simultáneamente en un podcast, un solo micrófono plug and play no es suficiente y desafortunadamente es incómodo conectar múltiples micrófonos USB en un mismo dispositivo. Por lo tanto, conectar una sola consola USB que tiene múltiples entradas para micrófonos analógicos es una gran ventaja, podríamos decir. Si lo que se busca es múltiples canales de sonido. Una desventaja de la PV6 y de otras consolas USB que vayas a quizá necesitar utilizar es que recogen los sonidos internos de la computadora, lo que significa dos cosas. Positivamente significa que puedes hacer una producción en vivo. Puedes tener música de fondo en vivo, puedes musicalizar en vivo, por supuesto, puedes poner efectos en vivo, puedes grabar una sesión, puedes grabar un audio desde la computadora y grabarte a ti mismo. Normalmente yo utilizo esto durante la pandemia para hacer entrevistas en línea. Utilizo un sistema que es Zencastr para conectarme con mis entrevistados y utilizo la tarjeta de sonido de la consola PV6 para grabar todo el sonido de la computadora. Por lo tanto, grabo también el audio de mi invitado. Hay otras maneras de hacer esto, pero esta me resulta muy rápida y muy cómoda. Literalmente tengo que conectar un cable y el micrófono y estoy listo para grabar todos los sonidos de la computadora. Esto no significa que el audio de mi invitado se vaya a grabar increíble si mi invitado no tiene un gran micrófono en casa.
pero por lo menos sí significa que a la fidelidad que el audio se transmita en la computadora yo puedo registrarlo. Todos estos, obviamente todo este aspecto analógico de la grabación de sonido que se digitaliza a través del USB requiere de micrófonos analógicos. Mi micrófono analógico principal es un micrófono CAD, marca CAD, CAD. Es un micrófono de muy buena calidad que también ha sido un guerrero. No sé si puedan apreciarlo en estas imágenes que están acompañándome, pero es un micrófono que ya tiene su uso y su edad, definitivamente. Sin embargo, es un micrófono noble. Este es un micrófono trifásico, es una manera de llamar a este tipo de conexión, que también llaman XLR, que es como una especie de círculo con 3 pequeños conectores de metal internos, y es la mejor manera de conectar un dispositivo analógico más que el plug. Este micrófono es un micrófono en el rango de los 3,000 a 3,500 pesos hoy en día. Es un micrófono caro. Cuando yo lo compré me costó la mitad de eso, hace ya muchos años, creo que más de 5 o 6 años, y es un micrófono que definitivamente me ha acompañado por los arranques, los inicios de lo que yo hice originalmente en este podcast. Los otros 2 micrófonos de los que hablé, el HyperX Quadcast y el Yeti Nano, son micrófonos de rango variable. El Yeti Nano está en el rango de los 2,000 pesos actuales, mexicanos, por supuesto, si están viendo esto desde otro lugar. Y el Quadcast está en el rango de los 3,000 pesos. Esos son más o menos los estándares. Por su parte, la consola que utilizo, la PV6, es una consola cara. Es una consola que compré hace muchos años y en su momento rondó los 5 a 6 mil pesos mexicanos. Pero hoy en día Behringer tiene algunas alternativas más pequeñas, de uso menos rudo, pero también de menor consumo eléctrico, que pueden servir de igual manera. Específicamente Behringer tiene algunos modelos que rondan los 3,000 pesos. Entonces estamos hablando de hacer una inversión de unos 5 a 6 mil pesos por un buen micrófono analógico con una buena consola que tenga una interfaz USB. Si ustedes no pueden pagar un excelente micrófono y una excelente y maravillosa interfaz USB, pueden pagar una interfaz USB más pequeña para 1 o 2 micrófonos que ronda el rango de los 1,500 a 2,000 pesos. Y pueden utilizar micrófonos marca Neewer. Neewer es el great value de los micrófonos de condensador. Es noble, está bien hecho, no es de punta, no esperes un lujo. Va a darte lo mínimo del equipo, pero por un precio increíblemente accesible. Los micrófonos Neewer son feos y muy ligeros, pero en una emergencia son una herramienta vital. Yo utilizo estos micrófonos como micrófonos secundarios para cuando tengo que grabar a más de 3 o 4 personas y necesito muchos micrófonos. Los micrófonos Neewer rondan el rango de los 500 pesos a 600 pesos, que es una verdadera ganga por un micrófono de condensador, y son equipo de uso moderado. Si se usan con suavidad y responsabilidad, son micrófonos duraderos que hacen bien su trabajo. Si se espera que den un rendimiento en uso rudo, producciones cinematográficas en lugares con tierra o polvo, grabación agresiva, sonidos muy fuertes, es posible que las cápsulas de condensador de estos micrófonos no sean las más resistentes. Sin embargo, ocasionalmente Neewer tiene ofertas en Amazon y estas ofertas se traducen en poder comprar 2 micrófonos por menos de 600 pesos, lo que significa que te puedes hacer de 2 micrófonos buenos por menos del precio de lo que normalmente cuesta uno de gama media, cosa que es maravilloso. La mayoría de estos micrófonos incluyen su propia montura de choque, que vale mucho la pena, y qué decir, son
una gran alternativa si no tienes otra opción, siempre y cuando tengas una interfase USB o una pequeña consola USB. Hay que decirlo, todo micrófono de condensador de este tipo de voz, vamos a llamarlo, necesitan lo que se conoce como Phantom Power. Hay que asegurarse de que la consola tenga un pequeño botón denominado como Phantom Power específicamente. Esto significa que cada salida o que cada, más bien, entrada de sonido va a estar cargada con un voltaje ligeramente mayor al necesario para poder mantener encendida la cápsula de condensador del micrófono, lo que es vital para la grabación. Si no, el micrófono no suena o suena increíblemente bajo, como si no tuviera nada de ganancia. Esta es una situación que por lo general eleva el costo de estas interfaces, porque te puedes topar con una interfaz USB que no tenga Phantom Power y entonces no va a levantar tus micrófonos de condensador promedio, y esto puede ser un serio problema. Finalmente nos resta hablar de, por lo menos en esta primera parte del video, que de nuevo creo que va a tener que quedar en dos, de lo que sería mi equipo más portátil para hacer entrevistas de carácter más portátil en lugares públicos. Ahora cuento con una pequeña grabadora Tascam. Esta grabadora Tascam es una pequeña bendición, vamos a llamarla. Es una grabadora de mano que tiene un micrófono en estéreo XY que sirve para grabar a una o dos personas simultáneamente. Si esta grabadora se coloca de manera vertical en ángulo, digamos, ambos micrófonos quedan apuntando hacia dos personas que están en una charla o en una entrevista, y esto permite grabarlas a ambas. Cuando no, tiene una modalidad para convertirse en mono. Esto no anula uno de los micrófonos, sino que de alguna manera elimina el efecto estéreo de ambos micrófonos, convierte ambos micrófonos en micrófonos direccionales y se puede utilizar como un micrófono muy similar al que estoy usando en este momento. Esta pequeña grabadora que ronda el costo de los 2.500 a 3.000 pesos más o menos, funciona con dos pilas AA que se pueden conseguir en casi cualquier lado, y la duración de la batería es enorme. La grabadora graba en una memoria SD que puede ser, me parece, tan grande como 64 o 128 gigabytes, lo que te permite muchísimas horas de grabación. Yo utilizo en este momento una pequeña USB de 32 porque aún así me da 9 horas más o menos de grabación. Es más de lo que necesito en el lapso de grabar algo y tener que ir a bajarlo a una computadora. Con un buen par de audífonos, quizá de preferencia unos buenos audífonos de cancelación de sonido, esta pequeña herramienta te permite hacer muchísimo. Incluso puede sustituir o reemplazar un micrófono plug and play. Esto tiene su pro y su contra. Puedes, en una emergencia, yo no diría o recomendaría que se use como un micrófono principal, pero puedes tomar esta grabadora DX, esta Tascam DX, y puedes conectarla a una computadora vía USB, pero en lugar de transferir los archivos de tu memoria hacia la computadora, activas o habilitas una opción donde tu Tascam se convierte en un micrófono de condensador y graba todo al programa de edición con el que estés grabando directamente en tu computadora. Necesitas tener las pilas dentro del aparato, por lo tanto tienes un micrófono de condensador que funciona con pilas y que, aunque te va a dar muchas horas de funcionamiento, no es ideal. Pero en una emergencia, que cargas contigo tu laptop y esta pequeña Tascam que cómodamente cabe en un bolsillo de un pantalón, puedes tener un micrófono de condensador. La Tascam tiene una muy conveniente ranura en la parte trasera que es compatible con cualquier zapata de cualquier tripié, lo que significa que la puedes montar en cualquier tripié y obtener los beneficios de esto: usar el tripié como un stand, montarla en un pequeño tripié para celular y usarla como un micrófono, que yo mismo lo he hecho, y la calidad del sonido es francamente buena para el precio de este dispositivo.
De nuevo, por un rango de 2 a 3 mil pesos, puedes tener un micrófono de condensador portátil de baterías con mucha duración de pila, que además se puede conectar a una laptop, pero que en el tiempo en el que no está conectado a una laptop, aún así te permite grabar a una memoria interna. El único problema con la Tascam es que su configuración, de no ser muy perfecta o muy precisa, te puede dar una calidad de sonido distinta a la que quizá esperes. Y en lugares públicos, específicamente en lugares ventosos, es fundamental utilizar un antipop, un dispositivo que no solo proteja los micrófonos de los plosivos, de estas palabras que ya mencionamos antes, sino que también proteja estos micrófonos del viento. Específicamente si vas a grabar en un exterior, necesitas un pequeño antipop de peluche que cuestan un rango de 150 a 300 pesos dependiendo con quién lo compres. Y esto basta para evitar ambos problemas, tanto el popeo, los plosivos, como el aire que rodea este dispositivo. He intentado con otros dispositivos, con algunos lavaliers de baja calidad, y excepto que haya lavaliers de muy buena calidad, el sonido nunca es tan ideal como el de un dispositivo como los que acabo de mencionar. Con esto creo que cierro este video, y en el siguiente video me gustaría mucho hablar de mis fuentes, de cómo las utilizo y de cómo creo un guión para Bajo el Puente del Troll. Esto fue precisamente el Rincón de los Muppets de Bajo el Puente del Troll. Aquí traigo, por supuesto, mi cabra en el corazón, cortesía de Impre Sánchez, impre.sánchez en Instagram. Síganlos, échenles un ojo, y si tienen necesidad de hacer algo impreso, personalizado, pues ellos son, al parecer, los indicados para ese trabajo. Nos seguimos viendo, en este caso, y también escuchando, en el Rincón de los Muppets en Bajo el Puente del Troll.